Vamos en esta mañana a trabajar sobre Nehemías capítulo 3 y capítulo 4. Nehemías capítulo 3 y capítulo 4. Dos capítulos que nos van a mostrar una parte interesante en cuanto a el liderazgo de Nehemías. Hasta aquí no hemos hablado necesariamente o abiertamente acerca del liderazgo de Nehemías, sino que hemos hecho empatía con el personaje, ¿no? Con este copero, el cual trabajaba para el rey, el cual sintió el llamado de Dios, el cual no se resistió, sino que en medio de su tribulación oró, lloró, ayunó y emprendió ese viaje. Dios le favoreció por medio del rey, proveyendo todo lo necesario, y emprendió el camino hacia lo desconocido. Nehemías nunca había estado en Jerusalén, no sabía lo que se iba a enfrentar. Llegando a aquel lugar, repasó las necesidades que había y dijo: yo voy a construir. Y así fue como Nehemías le entró a este gran negocio en medio de un montón de situaciones que desde el principio se hicieron adversas, porque ni bien empezó, se dio cuenta de que el pueblo estaba lejos de Dios, que el pueblo había que trabajar mucho en el corazón de este pueblo para que este pueblo se reactivara. Cuando aparentemente comienza a reactivar el corazón del pueblo, aparecen los primeros escollos. Sanballat, Tobías, Gesem y los árabes comienzan a poner como palos en las ruedas para que esta labor no siguiese adelante. Sin embargo, Nehemías comienza a impulsar con la ayuda de Dios una y otra vez. Una de las cosas que podemos destacar de Nehemías como el personaje era que uno era un hombre de oración, nada hacía sin consultar a Dios, aún en medio de las situaciones más adversas, como así también las más favorables. Él consultaba a Dios. Recuerda cuando el rey les dijo: ¿qué quieres que te dé? Él consultó a Dios. Aún en medio de la prueba le dijo Dios: pues aquí estoy, no quiero hacer nada que tú no me apruebes. Y llegamos al capítulo 3 y es aquí donde comienza a haber los primeros avances en la construcción de la muralla. Y es interesante porque Nehemías comienza poco a poco a distribuir la tarea para construir los más de 500 metros, los más de 4 kilómetros, eso quise decir, casi 5 kilómetros de muralla que había que levantar que rodeaban a la ciudad de Jerusalén. Una muralla de más o menos esos 5 kilómetros por 15 metros de alto, que tenía que edificar, que levantar, que por más de 150 años habían estado en escombros. Y allí está Nehemías, después de hacer el balance, después de hacer números en su cabeza, después de consultar a Dios, manos a la obra. Y llega el capítulo 3. Y el capítulo 3 es una situación interesante porque podríamos preguntar, y vamos a leer el capítulo 3, vamos a repasar rápidamente algunos aspectos del capítulo 3. Podríamos preguntar: ¿dónde está Nehemías? Porque aparentemente en el capítulo 3 no lo encontramos. No aparece el nombre de Nehemías. Cuando leemos el capítulo 3, vamos a ver que se levanta uno de los sumos sacerdotes, versículo 1, con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Y ahí comienza el relato. Y en el relato del capítulo 3 de Nehemías, vamos a ver cómo el pueblo comienza a construir cada uno conforme a lo que tiene enfrente de donde vive. Y hay una situación muy destacable. Una de las detalles de la construcción del capítulo 3 es que se reconstruyen o se reedifican 10 puertas en el capítulo 3 de Nehemías, de las 12 puertas que existían en el muro. Y cuando pensamos en este muro más de 5 kilómetros, o más o menos 5 kilómetros, podemos pensar en las construcciones que las partes más débiles de toda construcción son las grietas o las puertas, pero se tenían que hacer. Y vamos a ver algunos detalles de estas puertas. Y allí tienen una hoja y rápidamente vamos a ir viendo cuáles son estas puertas. La primera puerta ya le dijimos, era la puerta de las ovejas. Versículo 1 de Nehemías dice que estos sacerdotes se levantaron y construyeron la puerta de las ovejas. Y aquí tenemos un diagrama y vamos a ir rápidamente ubicando a cada una de las puertas. La puerta de las ovejas se encuentra aquí arriba, cerca del templo. ¿Qué crees que ocurría allí en las puertas de las ovejas? Pues por la puerta de las ovejas entraban los animales que iban a ser sacrificados en el templo. Entonces, cuando nosotros pensamos
y traemos a nuestra mente una aplicación práctica para nuestras vidas en cuanto a las puertas que vamos a estar estudiando, dice allí que la puerta de las ovejas tiene que ver con eso de ser formados, de ser capacitados, de ser marcados. Entonces, cuando pensamos en las puertas de las ovejas, y sabemos que tenía que ver con las ovejas que entraban para ser sacrificadas aquí en el templo, ¿en quién pensamos cuando pensamos en una puerta por donde va a pasar un sacrificio o por donde va a pasar algo o alguien que va a ser sacrificado? Jesucristo se presentó en el Nuevo Testamento como yo soy la puerta, ¿recuerdan? Y también no solamente como la puerta, sino que dijo yo soy el pastor. Y él había sido también profetizado como el cordero perfecto sin manchas. Entonces, cuando pensamos en reedificar y trabajar en nuestras vidas, ¿sí? Porque esto de las murallas civiles tiene que ver con la protección del pueblo, tiene mucho que ver con levantar el reino que estamos levantando, pero tiene también mucho que ver con nuestras vidas. Y nuestras vidas comienza cuando pasamos por la puerta de las ovejas, cuando pasamos por aquel que dijo yo soy la puerta, por aquel que dijo que soy el pastor que da su vida por las ovejas, por aquel que fue llamado el Cordero puro y sin manchas. Ahora, Nehemías tiene una peculiaridad y nos va a llevar en este recorrido desde la puerta de las ovejas en el sentido contrario del reloj y nos va a presentar cada una de las puertas que aparecen allí. La segunda puerta, ¿cuál es? Del pescado. Versículo 3, la puerta del pescado. Ok, definitivamente aquí la tenemos. Por aquí está la puerta del pescado, aquí está la puerta de los pescados. Era por donde entraba la mercancía del pescado a la ciudad, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver con esto? Mira, ¿te acuerdas que el Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, después de una pesca milagrosa, o de la gran pesca milagrosa, estando allí con Pedro, a Pedro le dijo, ahora tú no serás más pescador, sino que ahora vas a ser ¿qué? Pescador de hombres. Esto tiene que ver mucho y tiene mucha relevancia y era la importancia que tenía esta puerta dentro del templo de proveer de los alimentos, pero de traer lo que se necesitaba. Ahora nosotros debemos entender lo siguiente, en nuestras vidas esta puerta tiene una gran significancia, porque una vez que pasamos por la puerta de las ovejas, nuestra vida es restaurada, ¿sí? El sacrificio es ofrecido por el cual nosotros no podíamos ofrecer, ahora hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y es la puerta de los pescados. ¿Qué tiene que ver esto? La puerta de los pescados tiene que ver con el servicio a Dios, con la extensión de su reino, con el evangelio y con el ir y hacer discípulos. Con el ir y hacer discípulos. Esto es un repaso rápido de las puertas. Podríamos tener un estudio aún más profundo de este tema, pero creo que está aquí este capítulo para que cada uno de nosotros realmente pueda entender de qué se trata todo esto. La tercera puerta, versículo 6, la puerta vieja. La puerta vieja aparece allí, la puerta vieja. Creo que era una de las puertas, como la palabra lo dice, que había más permanecido, que tenía más permanencia dentro de esto de la reconstrucción y con un significado muy importante. Cuando hablamos de vieja no tiene que ver con el paso del tiempo solamente, sino que esto habla de las sendas antiguas. Y cuando hablamos de la puerta vieja, hablamos de esa permanencia que nosotros logramos en Cristo, arraigado a su palabra. Si hay algo que cada hijo de Dios, aún con la seguridad de salvación en su vida, no debe de perder, es el hecho del sentido de pertenencia que trae el saber cómo el evangelio llegó a nuestras vidas, cómo es esas sendas antiguas que fueron dispuestas para nosotros desde el principio, allí en Génesis, cuando Dios, para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Mata a aquel cordero, cubre su vergüenza, de esa manera ofreciendo así el primer sacrificio, ofreciendo allí la primera redención y perdón de los pecados. ¿Qué es lo que ocurre en nuestras vidas? Muchas veces nosotros nos olvidamos del evangelio, nos olvidamos de la gracia de Dios, nos olvidamos lo que Él hace por cada uno de nosotros. Y hay algo que no debemos olvidar, algo que no debía olvidar el pueblo y debía reconstruir, era la puerta antigua. La puerta antigua. Cuarta puerta, versículo 13 de Nehemías. ¿Cuál es? La puerta del valle. La puerta del valle. Esa estaba aquí más hacia el sur. La puerta del valle estaba aquí abajo. Es interesante porque esta puerta nos habla de que la ciudad estaba sobre dos montes. Aquí arriba en el templo estaba el monte Moriah, ¿no es cierto? Y aquí abajo estaba ubicada la ciudad de
David. Y es interesante porque desde la altura de la ciudad se bajaba hacia el valle. Muchos también hablan de que esta puerta del valle llevaba a lo que se conocía como el cementerio más antiguo de Jerusalén. Entonces, cuando pensamos en la puerta del valle, también es una puerta que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque apunta hacia ese lugar que quizás podría poner en riesgo a la población, o recordarle a la población lo limitado que es la vida. Se habla también de que era una puerta angosta, una puerta, a diferencia de otras, no tan amplia, de la necesidad de nuestra adoración a Dios, sabiendo que nuestra vida es débil. Porque cuando pasas por la puerta del valle, la puerta de angosta, significa que lo que vas a encontrar detrás de esa puerta es la eternidad. Sí, porque si estaba el cementerio, sabía que si pasabas por esa puerta, pues ya no había vuelta atrás. Entonces pasa en nuestra vida es así. La palabra de Dios dice que nuestra vida es simple, se acaba de un momento a otro. Entonces, cuando miramos hacia la puerta del valle, debemos recordar la importancia de la adoración en nuestra vida, la importancia de preservar ese evangelio que fue entregado a cada uno de nosotros, que debemos compartir, como vemos a través de la puerta del pescado, que tenemos que también cuidar ese mensaje antiguo que viene. ¿Por qué? Porque aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Versículo 14 nos habla de qué puerta. La del muladar, que no tiene nada que ver con las mulas, ¿sí? Sino que era la puerta del basurero. Por allí se salía o se tiraba todo lo que no servía, y era una constante de un quemazón de 24 horas los 365 días del año. Es decir, todo lo que pasa por allí iba directo a ser quemado. ¿Qué pasa con esto en nuestras vidas? Muchas veces nosotros olvidamos de sacar de nuestras vidas a través de pedir perdón, como dice Primera de Juan: si confesares vuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y guardarnos o quitarnos del mal. ¿No es así? Entonces nosotros debemos confesar, pero hay veces que la basura en nuestra vida se acumula. ¿Por qué? Porque la puerta del muladar está cerrada, porque no hay confesión, porque no nos apartamos, porque estamos lejos de la misericordia de Dios. Proverbio dice: el que confiesa pecado y se aparte alcanza misericordia. Entonces debemos hacer el esfuerzo por pasar por esta puerta del muladar, porque Dios nos habla de permanecer limpios, Él nos dio la eternidad. Sin embargo, nuestra responsabilidad es cada día sacar por esa puerta el pecado, y es lo que Nehemías está haciendo. Los muros dan identidad por todas estas situaciones. Desde el principio, y no es casualidad que comience a hablar desde la puerta de la oveja, la necesidad de ese sacrificio para que en nuestras vidas, y qué interesante es esto, que sea así presentado en Nehemías, haya ese progreso hasta llegar a esta puerta y entender que debemos ser limpios, La octava puerta, Nehemías capítulo 3, versículo 28, ¿qué pueblo hace referencia? ¿Qué puerta? De los caballos. La puerta de los caballos. Cada vez que encontramos en el relato, sobre todo en el Antiguo Testamento, que se nos habla acerca de los caballos directamente están relacionados con la batalla y con la victoria. ¿Por qué? En aquel entonces no existían acorazados, no existían cañones, no existían aviones. Las armas eran muy rudimentarias, y normalmente la batalla era 1 a 1, cuerpo a cuerpo. Entonces, tener caballos implicaba el hecho de tener ventaja sobre tu enemigo, porque con el caballo arremetías, contra el caballo avanzabas incluso contra unas filas de soldados, contra el caballo tenías esa seguridad de ir a la victoria. La puerta de los caballos nos recuerdan eso. El salmista dice que no necesariamente tiene que ver con estos caballos que eran los animales, sino nuestra dependencia espiritual tiene que ver con la victoria que viene de Dios. El salmista dice: ellos confían en sus carros y en sus caballos, mas nosotros confiamos en la poderosa mano de Dios. Sin embargo, cuando pensamos en la puerta de los caballos, debemos entender que debemos caminar hacia la victoria, y que yo pueda llevar a otros conmigo y ser vencedores. Tenemos una esperanza, y Apocalipsis dice que un día el Señor se manifestará en gloria y descenderá de los cielos montado ¿sobre qué? Caballo blanco. Sobre su cabalgadura blanca, resplandeciente. Él vendrá montado marcando la victoria.
Por eso cada vez que apuntamos y vemos hacia la puerta de los caballos, debemos tener claramente en mente que nosotros debemos apuntar a la victoria que es en Cristo Jesús. Novena puerta, versículo 29. La puerta oriental. La puerta oriental. Los 6 y 7. ¿No hicimos las 6 y 7? Ah, ¿me salté? Ah, perdón. La puerta 6. Perdón, tienen toda la razón. De repente me salté. La puerta 6 es la puerta de ¿qué? Los caballos. La 6. La 8 era de los caballos. La 15, versículo 15. La puerta de la fuente es la 6. La puerta de la fuente es la 6. Sí, me la salté yo. Entonces, la puerta de la fuente es la 6. Aquí está hacia el sur. Sí, por eso yo cuando vi el mapa... Aquí está. ¿Se acuerdan la historia del estanque de Siloé? ¿Qué ocurría allí? Se fueran curados, ¿no? Una vez al año bajaba el Espíritu de Dios, movía las aguas y los que se metían, el primero que se metía se curaba. Bueno, esa puerta que está aquí abajo en el sur, esa puerta apuntada hacia esa agua que brotaba en forma natural, ahí estaba allí el estanque y ocurría el milagro en cuanto a la sanidad. El agua de las fuentes, el agua que estaba allí, se juntaba, que estaba. Ahora, cuando nosotros hablamos del fluir del agua en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que de nosotros fluirá un río de aguas vivas. ¿Sí? Un río de aguas vivas. Y tenemos que tener presente siempre en nuestros corazones que cuando habla la palabra de Dios acerca de las aguas, y tenemos dos puertas, porque después viene la puerta de las aguas, tenemos que ese fluir en nuestras vidas llega por la llenura del Espíritu Santo, que a la vez llega a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Cómo somos nosotros llenos del Espíritu Santo? No porque lo pidamos, no porque llega en forma mística a nuestras vidas, sino que es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando nosotros tenemos una comunión plena con Dios, en oración, cuando nosotros realmente podemos también el hecho de, en la palabra de Dios, de la cual es agua viva para nuestras vidas, hará fluir de cada uno de nosotros ríos de agua viva. No solamente lo recibimos para limpiarnos, sino que también lo compartimos. La puerta número 7 en el versículo 26 habla también acerca de la puerta de las aguas al oriente, que tiene que ver y tiene referencia con la puerta número 6. Puerta número 8, ya dijimos, la puerta de los caballos. Puerta número 9. ¿Qué me encontraron de la puerta número 9? La puerta oriental. Y ya estamos dando vuelta y vamos avanzando. Y fíjate lo cerca que la puerta oriental está del templo. ¿Qué tiene que ver la puerta oriental? Cuando pensamos en el oriente es un punto cardinal que nosotros tenemos presente siempre. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, Ezequiel nos habla que del oriente, ¿quién vendrá? El Salvador. Del oriente se presentará. Hay esperanza cuando miramos al oriente. Por eso no es casualidad que la puerta oriental esté tan cerca del templo y tan cerca de la puerta de las ovejas. ¿Por qué decimos esto? En la actualidad, parte de este muro, sobre todo aquí lo que está cerca del templo, ahora hay una mezquita hecha aquí, pero hay aquí parte de... Esta parte que nosotros podemos tener aquí es como conocida como algunas partes del muro, como el muro de los lamentos y demás. Pero particularmente esta puerta oriental, ¿sí?, hoy está sellada y está vigilada. ¿Pero por qué? Porque la promesa es que el Salvador entrará triunfante por ese lado. Pero la entrada triunfal Dios ya la hizo, Jesucristo ya la hizo. Ya entró triunfante como el Rey. Porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora la segunda venida de Cristo será en gloria. Y todo ojo lo verá. Y ya no tendrá necesidad de entrar por esa puerta, porque ya lo hizo. Sino que Él va a ser manifestado y pondrá los pies sobre los montes y todos le reconocerán. Pero mientras tanto Nehemías estaba reconstruyendo y nos está marcando la importancia que nosotros debemos tener en nuestras vidas al reconstruir esa puerta que trae esperanza. Esa puerta que apunta hacia la venida gloriosa de Cristo, el cual vendrá a reclamar lo que le
pertenece, lo que le pertenece. Y la puerta número 10 en Nehemías 3, versículo 31, ¿cuál es? El juicio. La puerta del juicio. La puerta del juicio o la puerta de la inspección. ¿Por qué conocemos así? ¿Por qué es conocida así? Recordemos, un día seremos todos presentados delante de Cristo, delante de Dios Padre, y seremos juzgados. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo serán juzgadas nuestras obras y presentadas delante de Él, que presentaremos delante de Dios. Nuestras obras serán piedras preciosas, serán metales preciosos, resistentes al fuego, o serán madeno, era y hojarasca, que se acabará. Eso para los que somos hijos de Dios. Pero aquellos que no han entregado su vida, que han conocido pero no reconocido a Dios como su Salvador y como su Señor, serán echados a las puertas de el basurero, al muladar, donde es el lloro, crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga. La puerta del juicio. ¿Sigue abierta? Sí. Como sigue abierta la puerta de la oveja o de las ovejas. Como sigue abierta cada una de las puertas. Pregunta, ¿realmente en nuestras vidas están abiertas todas estas puertas? ¿Están reconstruidas o siguen en ruinas? ¿Estamos avanzando? ¿Hay alguna puerta por reconstruir en nuestras vidas? Dos puertas más que menciona Nehemías. En el capítulo 8, versículo 16, habla una puerta de una doble bendición, conocida como la puerta de Efraín. ¿Quién era Efraín? El hermano de Manasés, ¿Y quién era Manasés? el hijo de José. Hijo de José, nacido en Egipto. Recuerden, José fue vendido por sus hermanos. Cuando sus hermanos lo reconocen, su padre bendice a los hijos, a 10 de ellos, ¿sí? A 10 de ellos, no, la bendición no va para José, sino que las restantes 2 bendiciones van para Manasés y para Efraín. Y su mamá era Aseneth, ¿no? Era una egipcia. Entonces, la bendición, como al principio, el abuelo la da cruzada, dando a Efraín una doble bendición, poniéndolo por encima de su hermano, como había ocurrido al principio de la historia. ¿Sí? Dios vuelve a poner todo en su lugar, como Él lo planeó desde antes. Y lo más interesante de esto es que cuando nosotros pensamos en Efraín, pensamos en prosperidad. Cuando pensamos en Efraín, pensamos en doble unción. Cuando pensamos en Efraín, pensamos en esa doble bendición. Pensamos, por ejemplo, en el hombre del Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que está como el árbol plantado junto a aguas, que florece, que lleva bendición, que lleva fruto. Bueno, ese es Efraín. Ese era Efraín. Y cuando pensamos en esta puerta, no nos queda más que pensar y que realmente tener en mente de que la doble bendición que Dios pensó desde el principio, cuando le dio la orden al hombre, que le dijo, sojuzgad la tierra, pero también dice fructificad y llenarla. ¿Sigue presente en nuestras vidas eso de parte de Dios como bendición para nosotros? Sí. ¿Son los hijos la bendición? Sí, así se conoce. Y no solamente los hijos que podemos tener en estas vidas en forma carnal, sino también que hablamos de los hijos que tenemos en forma espiritual, de forma espiritual. Y esta es la puerta que sigue abierta, que debemos reconstruir, la puerta de Efraín, de la doble bendición. Cada uno de nosotros debemos ejecutar el ministerio de Dios, llevando la bendición del Evangelio a otros. Y la última puerta en Nehemías capítulo 12, versículo 39, Nehemías 12, 39, es la puerta de la cárcel. Y aquí nos confronta con una doble realidad. Esta puerta tiene que ver con la libertad y el encarcelamiento. Usaban más, ¿no? Con la libertad y con el encarcelamiento. Porque cuando cruzamos esta puerta que nos genera libertad, nos damos cuenta que ahora somos libres de la condena del pecado, pero somos siervos por amor. Y la palabra siervo significa esclavos. Entonces, deja de ser esclavo del pecado con la condenación de la muerte y ahora tienes vida y vida en abundancia para servir por amor a Dios. Amén. Para servir por amor a Dios. Pablo lo dice en Efesios 2 veces, 3:1 y 4:1, que él estaba esclavo para alcanzar a los que no eran judíos. Y en el capítulo 4 dice, yo soy esclavo
Pero ustedes que están allá afuera, hagan lo que tengan que hacer. Es más, Pablo estaba encarcelado. Y él entendía que era el propósito de Dios para su vida. Pero ese propósito abría la oportunidad para que otros hicieran lo que tenían que hacer. Por eso la ética aquí está en la obediencia, en el servicio por amor como esclavos de Dios y por el costo que esto conlleva para que nosotros seamos bendecidos. Y repasamos así el capítulo 3, podríamos hablar mucho más de este capítulo, pero los últimos minutos quiero tomarlo para ver de Nehemías cómo, haciendo todo esto y decir, porque si vimos en el capítulo 3, no está Nehemías, no se menciona Nehemías, y podemos decir, ¿dónde está Nehemías? ¿Qué fue de Nehemías? ¿Se borró? No, Nehemías estaba atento a cada una de las situaciones, porque en medio de este ánimo que tenía el pueblo, de cómo iba construyendo, llega el capítulo 4. Y en el capítulo 4 aparecen otra vez estos personajes, Sanbalat, Tobías, ¿sí? y los árabes. Y otra vez empiezan a picar las costillas, y otra vez empiezan a burlarse, y otra vez buscan el desánimo del pueblo. Y es acá donde Nehemías demuestra cuál es el verdadero liderazgo con sentido. El verdadero liderazgo con sentido. Y lo primero que podemos encontrar del verdadero liderazgo con sentido es que el liderazgo con sentido involucra organización. Nehemías nunca perdió el control. Nehemías tomó a cada familia y conforme él caminó todo este lugar, ¿sí? ¿Recuerdan? Él tomó a caballo y donde avanzó, él fue y dijo, acaba esto, acaba aquello. Entonces dijo, ¿cuál es la mejor forma de que esto funcione? Ya sé, a donde tú vives, a ti te toca chambear. Y me imagino a Nehemías caminando todos los días estos 5 kilómetros, animando a cada uno de ellos y haciéndose cargo de los problemas que venían afuera, porque así llegan. El trabajo era pesado, era arduo, pero Nehemías, ¿por qué no agarras un ladrillo y lo pones en su lugar? Porque su tarea era otra. Quizás no tenía la necesidad, ¿lo podía hacer? Sí lo podía hacer, claro que lo podía hacer. Y les puedo asegurar que él quería ser parte de eso. Pero su lugar era estar pendiente de que cada uno hiciera lo que le tocaba. Y hubo gente que le dijo, no, yo no le entro. Pero cuando repasamos el capítulo 3, hubo gente de todo, porque dice que el campesino estaba trabajando y muchos nobles estaban trabajando. Había herreros, había joyeros, había diferentes personas. Sin embargo, Nehemías tuvo que trabajar en el corazón de cada uno de ellos. Hubo personas que dijeron, no, nosotros no le entramos. Una parte de la nobleza dijo, no, nosotros no le entramos. Y van a tener parte en el capítulo 5, por eso lo vemos la próxima semana. Pero lo más interesante de todo esto es que Nehemías dijo, yo quiero ser solícito. Y quiero hacer lo que me toca y contagiarlos a ustedes y contagiarles a ustedes este ánimo y que cada uno de ustedes pueda hacer lo que le toca. Me encanta este proverbio, capítulo 22, versículo 29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Delante de qué? De los reyes estará, no estará delante de lo de baja condición. Cada uno de nosotros, ¿sabemos lo que significa la palabra solícito? Prestos. Totalmente, una persona presta, una persona que sabe lo que tiene que hacer, una persona que no importa lo que se tenga que hacer, él lo va a hacer siempre y cuando eso sea lo correcto. Por eso hablamos de organizado. Una persona organizada es el que va a saber utilizar el material humano y el material físico para lograr el objetivo trazado. Eso es lo que hacía Nehemías. Él sabía que los escombros podían encajar perfectamente uno con otros. Y si no encontrabas la pieza que iba, tipo Lego, ¿sí? Tenías que hacer la mezcla, la arcilla con el barro y tapar ese hueco y saber que esa muralla tenía que resistir. Y ese era Nehemías, solícito. Tan solícito había sido desde copero que estaba delante de los reyes. Y cada vez que llegaban el chisme, el desánimo, Nehemías, fuera. Y no solamente fuera, sino que en los versículos 4 y 5, del capítulo 4, cuando se presenta Sanbalat, Tobías y todos los problemas, Nehemías vuelve a mostrar una vez más que el liderazgo involucra, ¿qué es lo que involucra, Mike? Ahí tienes la hoja. Valentía. Porque los confronta, los enfrenta. El liderazgo involucra valentía. Ya los conocía Sanbalat y Tobías. Ya sabía con lo que venían.
Sin embargo, sabemos que el versículo 4, él ora delante de Dios y le dice, a estos, dale lo que merece Dios. Pero esto no nos va a detener. Necesitamos seguir avanzando. Qué flojera es, y a ver, desmiéntanme si no es así. Qué flojera es que cuando tú estés haciendo algo que sabes que es importante, estén de afuera pique y pique y pique y pique. No, eso no es así, eso no va a servir. Eres un bueno para nada. ¿Qué puedes saber tú de eso? ¿Sí? Y ahí estaban, Sanballat y Tobías a eso se dedicaban. Una y otra y otra. ¿Qué hacen estos que no saben hacer nada? No sabían hacer nada. Mira, no estaban mintiendo, ¿eh? No estaban mintiendo. Porque durante 150 años no habían hecho nada. Pero llegó un hombre solícito, un hombre que tenía un liderazgo con propósito, que tenía realmente un liderazgo con sentido, y los había puesto a chambear. Y el problema era que lo que veían los otros no les gustaba, porque el muro cada vez era más alto. Y no solamente eso, ahora había puertas. Y dice que el relato que las puertas empezaron a cerrarse y empezaron a ponerse rojos. La ciudad iba tomando forma, el pueblo iba tomando fuerza, pero eran unos inútiles. Y el pueblo siguió. Por eso el liderazgo con sentido conlleva valentía. Hay una historia fascinante, la de Josué. 40 años estuvo Moisés liderando un pueblo de dura cerviz en el desierto. Y ahora están a las puertas de la tierra prometida. Solo los separa un río. Y es tiempo de que Moisés entregue el testamento para que continúe. El elegido fue Josué. El único adulto dentro de ese grupo que conocía la historia. El otro era Caleb. Y Dios le llama y dice, mi siervo Moisés ha muerto. Te toca. No hay quejas en Josué. Pero hay verdad de Dios. Y le dice, necesito que seas fuerte y valiente. Y que no temas. Se lo dice 3 veces. ¿Por qué? Porque la tarea era ardua. Durante 40 años, Moisés y el pueblo habían estado dando vuelta y a las puertas de la tierra prometida no habían podido entrar ninguno de ellos. Y ahora Josué, en unos pocos días, tenía que lograr lo que Moisés no pudo en 40 años. Por eso es normal que en el versículo 9 de Josué capítulo 1, Dios le diga a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero este versículo viene precedido por un versículo aún más poderoso. Versículo 8 del capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, y harás prosperar tu camino y todo. El temor viene, o la valentía, viene de la mano con la dependencia de Dios. Por eso el tercer punto, el liderazgo involucra una dependencia total de Dios. ¿Y el 2? Valentía. ¿Y el 1? ¿Dónde estamos? Organización. Y el 0 es atención. Está bien, es temprano en la mañana. Solicitud. Entonces, el liderazgo involucra una total dependencia de Dios. 7 registros hay en todo Nehemías. Solamente registraron 7, yo creo que hubo más. De momentos en que Nehemías, ante circunstancias en su vida, ora a Dios. No es casualidad. 7 es el número de Dios, es el número perfecto. 7 momentos se registran en Nehemías que Nehemías ora. Ora. No importa si eran momentos buenos, como el rey que le dice, ¿qué quieres? Y Nehemías le podría haber dicho, lo quiero todo, quiero mi libertad, quiero irme de aquí. ¿No? Pero dijo Dios, ese es el momento, venía de orar. Y después 5 más, y aquí está una de ellas también que se registra. Una dependencia total de Dios. No doy mi siguiente paso sin que Dios me lo apruebe. ¿Sí? Grandes hombres de Dios en la Biblia así lo hacían. El gran secreto de David era de que él no salía a la batalla sin que antes le aprobara y Dios le dijera que ibas a ganar. La única vez que lo hizo, terminó humillado con un pueblo y un ejército súper débil,
Qué casualidad que el grupo se llama, el pueblo se llama Jai o Ai, ¿no? Ahí fue a querer conquistar y se vino humillado, pero nunca consultó a Dios. Cumplió sus cosas. La dependencia de Dios no es juego, hombres. No es nomás me memorizo un versículo bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahí voy a conquistar. No. Es humillarme delante de su poder, entender que hay una organización de por medio, entender que debo ser valiente y entender que es una dependencia plena de Dios. Porque cuando enfrentamos este mundo enfrentamos problemas y es normal que tengamos temores, por eso muchas veces nos quedamos paralizados y no hacemos nada. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. Imagínate, Sanballat, Tobías y todos los que venían, no le gritaban mentiras, le gritaban verdades, son unos inútiles, ¿qué están haciendo ahí? Eso se va a caer, va a venir un viento, van a caminar animales encima y se los van a voltear, ja, 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 jo, jo, jo. No estaban mintiendo, ¿qué podía hacer un pueblo que durante 150 años no habían hecho nada y de repente estaban haciendo? Las inseguridades estaban ahí. Sin embargo, seguramente Nehemías se acordaba o reclamaba, rebotaban en su cabeza estas palabras de Isaías 41, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha, soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Quién sostiene hoy tu mano? ¿Sobre qué está basada tu dependencia? ¿En lo que puedes lograr? ¿En lo que ya has obtenido? ¿En lo que tienes en tu bolsa? ¿En lo que tienes en el banco? ¿En lo que tienes como propiedad? ¿En eso dependes? Mira, la vida es así. Hoy estás, mañana no. El tema es que estemos preparados para pasar por la puerta de la inspección. Y que cuando estemos del otro lado, sepamos que nuestro juicio va a ser para gloria de Dios. Para gloria de Dios. El mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, no se valió de su posición para decir, pues mira, yo voy por la vida tranquilo, total, sé para dónde voy. Sino que aún en su momento más álgido en su ministerio, de mayor estrés, le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Eso se llama dependencia. Por lo tanto, para ser dependiente de Dios empieza ¿por qué? Por la humildad. El reconocimiento de quién soy. ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero ir? Nehemías lo tuvo claro desde el principio. Sin embargo, nunca se confió en lo que él podía lograr, sino que entendió que su éxito venía de la dependencia de Dios. Por eso para él fue importante poder reconstruir todo esto, porque en su mente y su corazón Dios le había revelado qué es lo que seguía. ¿Y sabe lo que seguía para Nehemías? Era esto, aquí. Esa es Jerusalén reconstruida. Cuando tú ves esa imagen, sé sincero, ¿qué viene a tu mente, a tu corazón? Yo veo ese lugar y veo paz, veo tranquilidad, veo prosperidad, ¿sí? Fortaleza, veo esperanza, está todo funcionando, mira, el humo sube como sacrificio, está todo en paz, en armonía. Era lo que anhelaba Nehemías, era lo que Dios había manifestado, que Nehemías no había conocido, y era lo que Nehemías buscaba, era lo que había proyectado en su mente y en su corazón, la plenitud de una ciudad reconstruida en medio de valles, sí, pero la tranquilidad que daba el hecho de las murallas y el poder cumplir con lo que tenía que cumplir y decir, hasta aquí. Mira, cuando yo veo esto y pienso en lo que Dios nos ha prometido, cuando pienso en la Jerusalén celestial, también tengo paz. También tengo paz. Pero la pregunta es, hombres, en este día, más allá de dónde está Nehemías, Nehemías está chambeando. No necesita ser nombrado para saber que Nehemías ahí está. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Dios te llamó a hacer? La pregunta es, ¿cuáles son las puertas que hoy tienes que reparar en tu vida? Quizás nunca ni siquiera has entrado por la puerta de aquí, que era la puerta de las ovejas. Quizás sigues deambulando por los valles de sombra y de muerte, lejos de esta ciudad prometida. O quizás has entrado y ahí te has quedado.
Sí, sorprendidos con el primer amor, pero hey, hay una puerta más, que es la puerta del pescado, o de los pescados, que significa ir y compartir con los demás. O la de la senda antigua, nunca olvides el primer amor. Nunca te alejes de la verdad del Evangelio y de compartir la verdad del Evangelio. O quizás hablamos de las puertas, de las fuentes de aguas, del dique, de la palabra, de la llenura del Espíritu en nuestras vidas. La puerta del juicio, la puerta de la cárcel. Cada día está más cerca. No sé cuándo, pero cada día está más cerca. Por eso que cuando nos encontremos con Dios, estemos listos y preparados. Y que mientras tanto nuestra esperanza y motivación sea lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Hoy que nos toca seguir reconstruyendo. Estar seguro de que en nuestras vidas las puertas están edificadas, están abiertas para compartir a los demás. Es una realidad en nuestras vidas, es una necesidad en nuestras vidas. Amén, varones. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Gracias, Dios, por la oportunidad de leer tu palabra. Gracias por Nehemías. Gracias por su labor, por su obra. Gracias, Señor, por lo que el ejemplo de Nehemías para nosotros como hombres significa. Hay mucha tarea por hacer. Hay murallas que seguir levantando. Hay una esperanza, Señor, que cada uno de nosotros debe tener en nuestros corazones. Y es que un día será manifestado este reino que hoy estamos construyendo. Y habitaremos en él para siempre jamás. Y esto tiene que traer paz a nuestras vidas, pero también compromiso a hacer lo que nos toca hacer. Danos de tu paz, danos de tu gracia, danos del poder de tu Espíritu para seguir avanzando en cada uno de nuestras vidas. Para hacer lo que realmente tengamos que hacer, para, Señor, llevarte honra y gloria en todo momento. Es el deseo de nuestro corazón, es lo que pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y